Hola amados, bienvenidos una vez más a una de nuestras reuniones de grupos en casa, Tiempo de Crecer, les llamamos porque es un tiempo para compartir, para crecer juntos en entendimiento de la palabra de Dios. Bienvenido pues a esta nueva sesión. Quiero darte un pequeño resumen de lo que yo compartí con la congregación el domingo pasado. El tema se llama El pecado no es Señor y el concepto es que muchos cristianos andan por la vida sin tener realmente cambios en su forma de vivir. Cuando menos en ciertas áreas parece que nada ha sucedido. Hay otras áreas que son cambiados impresionantemente, pero hay áreas como que parece que el pecado tiene control, como que no pueden deshacerse de ciertas costumbres, actitudes, creencias, como yo le llamo. Como diría el clásico, hacen las cosas sin querer, queriendo, y luego se dan cuenta de que estuvo mal y se sienten mal. Y la verdad es que las cosas no tienen que ser así, no deben ser así, porque el pecado no es Señor de nuestras vidas. El pecado solo tiene poder en tu vida si tú se lo permites, si tú le das rienda suelta para hacer lo que quiera hacer en tu vida. Y es una verdad que tenemos que entender y que tenemos que considerar. Te voy a leer el pasaje que usé como centro de la plática que di. Está en Romanos, en el capítulo 6, del versículo 11 al versículo 14, y dice así: Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no sancionará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es importante que entendamos esta palabra tan simple, si quieres, de que el pecado no tiene por qué enseñorearse, el pecado no es Señor, el pecado no tiene por qué dominar nuestra vida. Y yo compartía un concepto, una doctrina que es importante para entenderla, que la llamo como la identificación. Y en la Biblia hay 3 identificaciones. Toda la humanidad se identificó con Adán. Cuando Adán pecaba en el huerto del Edén, ninguno de nosotros estuvo con él, ninguno de su descendencia estuvo con él, pero en él, en Adán, estábamos todos. En Adán estábamos todos representados. Cuando Adán peca y se hace esclavo de Satanás, toda la humanidad nace a partir de ahí como esclavos de Satanás, y por tanto el pecado es Señor en nuestras vidas, y la gente vive como quiere vivir, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta el pecado, porque estamos identificados con Adán. La segunda identificación es Jesús identificándose con la humanidad. Él viene, con Dios se hace hombre, muere en esa cruz y paga el precio del pecado. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 6, que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús toma nuestro pecado, se hace como nosotros, para que la tercera identificación pueda llevarse a cabo. La tercera identificación es que yo, la humanidad entera, tú, fuimos identificados con Jesús. Así que cuando Jesús fue crucificado, yo fui crucificado juntamente con él. Cuando Jesús moría en esa cruz, yo moría juntamente con él. Quiero explicarlo. No es que físicamente yo estaba ahí y yo morí, porque yo estoy vivo, pero el viejo hombre, mi naturaleza pecaminosa, la naturaleza que era esclava junto con Adán del diablo y del pecado, esa naturaleza fue crucificada en la cruz. Cuando Jesús era crucificado en la cruz, en él fue crucificado, en él morí, esa naturaleza vieja, fui sepultado, pero resucité en vida nueva y fui sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales juntamente con Jesús. Te lo resumo una vez más. Con él fui crucificado, con él morí en esa cruz, con él fui sepultado, en él fui resucitado, y en él fui sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Somos nuevas criaturas. El pecado no tiene más poder
sobre nosotros, porque el pecado era la naturaleza de la vieja creación, del viejo hombre, como dice la palabra, en el cual el pecado era Señor, pero en esta nueva naturaleza el pecado ya no es más Señor de nuestras vidas, porque el cuerpo del pecado, dice la palabra en Romanos 6:6, fue destruido para que no sirvamos más al pecado. Esta palabra fue destruido, esta idea significa que dejó de tener autoridad, poder, dominio sobre mi vida. Claro, mi vieja naturaleza sigue estando conmigo, pero ya no tiene autoridad, ya no tiene capacidad para imponer sus condiciones. A menos que yo le dé la oportunidad de hacerlo. Ya no es más Señor a menos que yo lo invite a ser Señor de nuevo con mis acciones y con mis decisiones. Y quiero hablarte un poco acerca de el proceso a través del cual la tentación entra y se hace pecado en nuestras vidas. El proceso ocurre aquí arriba en nuestra mente. Ahí se llevan a cabo todas las cosas. Y lo que quiero que entiendas es que tu vieja naturaleza va a querer siempre regresar a tomar el control que tenía antes. No tiene poder para hacerlo, no tiene autoridad para hacerlo. No es Señor, no puede tener el señorío a menos que tú se lo des. Así que, por ejemplo, viene un pensamiento a tu vida, tu vieja naturaleza, o el diablo a través de tu vieja naturaleza implanta un pensamiento en tu vida para hacer algo que está mal. Si tú rechazas ese pensamiento, automáticamente ese pensamiento y lo que quería hacer queda sin efecto en tu vida. No hay manera que pueda imponerse sobre tu vida. Y acaba el punto, no sigue más adelante. Pero si tú aceptas el pensamiento y caes en la tentación, se establece un ciclo de pecado, de tentación, pecado, y se convierte en un círculo vicioso en tu vida. Mientras más permitas que la tentación entre, va a dar cada vez más lugar a pecado y quizá pecados cada vez mayores, porque se forma como una bola de nieve que va creciendo. La podemos romper, podemos detener ese ciclo de pecado y esclavitud, pidiéndole perdón a Dios, exponiendo nuestras acciones como pecaminosas y pidiendo que las perdone. Mientras yo no presente mis acciones como pecado, Dios no puede perdonarlas. Y yo no puedo ser libre de eso, pero si yo estoy dispuesto a confesarle a Dios las cosas que hice, Dios puede librarme de eso y librarme de la autoridad o del poder que el pecado había tenido sobre mi vida. Te insisto, el problema no es el primer pensamiento, la primera idea de hacer algo que está mal o tener una reacción que está equivocada. Esa idea, esa sensación no es el problema, porque va a llegar a tu vida como si fueras tú. Va a ser tu pensamiento, tus sentimientos, tú mismo. Va a ser como que algo que nace naturalmente de ti, porque es tu vieja naturaleza, era parte tuya y la sigues llevando contigo aunque no tenga autoridad. Si tú aceptas ese pensamiento, se lleva a cabo todo lo demás. Si tú rechazas ese primer pensamiento, sensación, sentimiento, deseos, si tú los rechazas, automáticamente cortas la autoridad y el señorío del pecado sobre tu vida. Si tú lo aceptas, sin embargo, el pecado se lleva a cabo y va aumentando su control en tu vida y va siendo cada vez más grandes y más complicadas las cosas. Entonces la solución es siempre: no aceptes la tentación, recházala, porque no tiene señorío sobre tu vida. El pecado no es señor sobre tu vida, porque Cristo es Señor sobre tu vida si estás en Cristo. Y puedes vivir libre de pecado, pero tienes que aprender a rechazar las tentaciones, sensaciones, impulsos, deseos que vengan a tu vida. Y cierro con un par de versículos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si cambiamos la forma de pensar, el pecado no será Señor en nuestras vidas y caminaremos una vida de santidad,
sin estar sujetos a ningún pecado, a ninguna maña, a ninguna querencia. Que Dios los bendiga en este tiempo que tendrán de compartir y que sea presente en medio suyo y los llene de bendición en este día. Muchas gracias.